Escrituras habla, hermano, de personas que dice que no conocen el mundo espiritual. Porque cuando se refiere a estas personas, se está refiriendo a gente que blasfema o habla mal de las cosas que no conocen, y de las que conocen se corrompen en ellas. Entonces, y en una de las atribuciones que él les da, le dice que son árboles otoñales sin frutos. Y es que en otoño ningún árbol da fruto. Entonces, cuando vemos esto, vemos que en el mundo la mayoría de personas, hermano, o por decir así, la mayoría de gente que no ha conocido al Señor verdaderamente y que no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, son personas que no comprenden lo que nosotros vivimos o lo que nosotros experimentamos ahora que tenemos a Cristo en el corazón. Ahora que nuestra vida ha cambiado, ahora que hemos decidido entregarle nuestro corazón al Señor, la gente no va a entender tu manera de hablar, la gente no entiende tu manera de proceder, la gente no entiende tu manera de andar por la vida, la gente no entiende, hermano, que cuando alguien te hace algo, no te enojas porque ahora tienes al Señor en tu corazón. Entonces la gente no entiende eso. Y a veces ni nosotros mismos podemos entender. Porque el mundo espiritual es inexplicable. A veces no entendemos cómo es que hay gente que se la pasa orando, hermano, en ayuno, haciendo ayunos, haciendo oraciones. Y al final hay gente que no ora y son los que reciben los beneficios. Uno no puede comprender eso. Tal vez tenga una explicación, pero hay que meterse con Dios para recibir esa revelación. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando no tenemos una revelación del Espíritu, difícilmente vamos a entender lo que pasa en el mundo espiritual. Difícilmente. Entonces, no podemos entender lo que no experimentamos. Y para poder entenderlo, lo espiritual, debemos ser primero espirituales. Es decir, no podemos poner nuestra mente natural para poder discernir lo espiritual. Jamás va a poder pasar eso. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 2, versos 14 y 16. Pero el hombre natural, hablando del hombre que no es espiritual, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No solo habla de las cosas espirituales, habla de las cosas que son o le pertenecen al Espíritu de Dios. Mire qué tremendo está esto. Porque para él, es decir, para el hombre natural, son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Cuando dice que no es juzgado por nadie, está hablando de un hombre natural. Es obvio que alguien puede hablar mal de ti. Es obvio que alguien puede decir que tú eres un falso maestro, un falso predicador, un falso cristiano, pero no te pueden juzgar delante de la corte celestial, porque ellos no han muerto por ti. El que murió por ti se llama Jesús de Nazaret. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, cuando somos espirituales, podemos discernir que el que se levanta contra nosotros no es el amigo, no es el hermano, no es el vecino, sino que son fuerzas espirituales de maldad que se levantan contra nosotros. Eso es discernir lo espiritual. Que alguien de la calle te venga a decir, hermano, que tú eres un mentiroso y tú sabes que no eres mentiroso, eso no te puede poner enojado, porque no te están juzgando, te están señalando de algo que no eres, que es diferente. Entonces, pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque no solamente podemos decir, a mí no me importa lo que la gente hable, solo lo que Dios diga. Sí,
pero hay que ver lo que están diciendo. Si es verdad, yo siempre lo digo, ¿verdad? Si alguien habla mal de ti, hermano, no te enojes. Si es mentira, ¿por qué te enojas? Y si es verdad, ¿por qué se enoja? Pues mejor diga, ya no voy a abrir la boca para nada, amor. O sea que por ambas partes tenemos que tener el cuidado de ser verdaderamente espirituales. Entonces, eso quiere decir, hermano, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Okay? Dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, eso quiere decir que nosotros, hermanos, no podemos ponernos a pelear con alguien que no conoce lo espiritual. Alguien que no ha tenido una experiencia como la que tú has tenido, hermano, de encontrarte con Cristo. Tú no puedes pelear con esa gente. Usted y yo no podemos enojar porque el vecino no quiere aceptar a Cristo. Háblele de Cristo, que esa es su responsabilidad. Pero que no se enoje. No se enoje. Porque no podemos intentar que alguien que no está en la misma dimensión nuestra, hermano, pueda entender o pueda percibir lo que nosotros tenemos. Porque para entender lo espiritual tenemos que estar en esa dimensión. Por eso es que, miren, cuando alguien le venga a contar algo, póngale cuidado. Un pastor dice que tenemos dos oídos, hay que oír las dos partes. Pero aunque oiga las dos partes, tiene que meditar y pedirle a Dios que le dé discernimiento. ¿Sabe por qué? Porque alguien te puede contar la película a medias, el otro te la puede contar la otra mitad. Pero solo el que escribe la película se da cuenta cómo está la situación de verdad. Por eso los abuelos dicen allá, ¿verdad?, que solo el cucharón sabe más de la olla. Entonces, no podemos juzgar nosotros a alguien por lo que nos cuentan. No, hay que conocer lo que está pasando verdaderamente. Entonces, tener la mente de Cristo, hermano, es ser maduros espiritualmente. Tener la mente de Cristo es no juzgar a nadie solo porque te cuenten algo mal de él. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia y por misericordia. Usted y yo no merecíamos nada. Usted y yo no merecíamos nada. Gracia y misericordia. Entonces, si hemos sido, hermano, salvados por gracia, preguntémonos, ¿por qué es que no estoy dando fruto yo? ¿Por qué mi fruto no se evidencia? Porque yo no sé cuántos estuvieron aquí en el mensaje del domingo, pero ya vieron los niveles de los frutos, ¿verdad? O sea, una cosa es que veamos los niveles de los frutos y otra cosa es analizarnos en qué nivel estamos nosotros. Si estamos en la rama inútil o estamos en la rama del proceso. ¿Está aquí todavía? Pues yo espero que ninguno estemos en el primer proceso, ¿no?, en el primer nivel. Porque nadie quiere ser inútil en el reino. Dios quiere gente que ame su reino y que lo ame a Él también, obvio. Entonces, ¿por qué no damos fruto? Porque hay una necesidad de tener una relación íntima con Dios. Hay una necesidad. En el reino hay una demanda de parte de Dios, y es que a nosotros, hermanos, nos hace falta a veces intimidad con Dios. Y esa es la demanda del reino para el pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios tenga una relación de intimidad con Dios. Una relación, hermano, en donde tú puedas conocer a Jesús. Una relación en donde no solamente leas la Biblia por leerla, sino una relación en donde cuando tú lees la Biblia puedas conocer y puedas saber quién es Jesús en tu vida y para qué Jesús te salvó, para qué Dios te dio nueva vida, para qué Dios te dio una vida eterna. Si nosotros no entendemos eso, hermano, no vamos a comprender lo demás. Y usted va a decir, pastor, ¿y por qué dice que hay una demanda en el reino? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice claramente. Santiago 5,
5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Oiga, celosamente. ¿Sabe lo que es que lo anhelen celosamente a uno? Así te anhela el Espíritu de Dios. Yo entiendo, hermano, cuando alguien está pasando un problema. Yo entiendo cuando alguien tiene problemas de ansiedad. Yo entiendo muchas cosas. Pero ¿sabe lo que no entiendo yo? Es que cuando le fallamos a Dios, pongamos como excusa que somos débiles. Es que si Dios ya sabía que yo le iba a fallar. No, hermano. Es porque no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Ah, pastor, si yo ya tuve un encuentro personal con Dios. Si hubiéramos tenido un encuentro verdaderamente, nuestra vida sería diferente siempre. Por eso hay una demanda de intimidad con Dios. La palabra anhelar evoca una intensidad tremenda, una manera de amar profunda y apasionada, porque el Dios que nosotros adoramos no es indiferente. Dios no es un Dios indiferente. Dios es un Dios que nos ama verdaderamente. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera. ¿De qué manera te amó Dios? Que dio a su propio Hijo para que tú y yo fuéramos salvos. Y hay gente que no entiende la magnitud de ese regalo de Dios. Y cuando no entendemos esa magnitud, hermano, por eso es que a veces fallamos y andamos tranquilos. ¿Usted sabe la magnitud de que Dios entregó a su Hijo para que muriera en tu lugar o en mi lugar? Imagínense, Dios no lo permita, pero yo cometo un error, y que la única manera que yo me pueda redimir delante de Dios es que Dios diga: tenés que pedirle el hijo a una de las hermanas de la iglesia para que pague en tu lugar. ¿Usted lo daría? Ay, mi pastor se metió en un problema, yo voy a dar a mi hijo para que mi pastor se salve. ¿Usted lo haría? No lo haría. Mejor me manda a linchar, hermano. Sí, mejor me manda a linchar completamente. Y bajo para que no sepan que fue usted, ¿va? Esa es la magnitud del amor de Dios, hermano, para nosotros. De esa manera el Espíritu te anhela. De esa manera, hermano, el Espíritu Santo anhela que usted y yo le sirvamos a Él y que los frutos puedan agradar a Dios. Dios nos reclama completamente. Es decir, Dios reclama ese espacio dentro de ti completamente. Dios no lo quiere a medias. Dios no quiere compartir tu corazón ni con ídolos. Dios no quiere compartir tu corazón ni con vicios. Es más, te voy a decir esto, aunque usted lo oiga mal. Dios no quiere compartir tu corazón ni con el amor de tus hijos. Pastor, esto lo tengo que amar. No, si tiene que amarlo y cuidarlo. Pero que tus hijos, tu mujer, tu marido, nunca le quiten el lugar a Dios. Ay, es que me peleé con mi hijo. Mejor no voy a ir a la iglesia, porque este cipote me salta de quicio. Estás compartiendo tu corazón, porque te importa más el que tu hijo se sienta bien y no como tú vas a hacer sentir a Dios. Entonces, esto no es otra cosa, hermano, que el amor que Dios tiene por nosotros es radical. Dios no tolera rivales. Oiga esto, no por egoísmo, sino porque sabe que solo en Él nosotros podemos encontrar el verdadero propósito, la verdadera paz y el verdadero milagro que necesitamos. Nada más. Ahí es cuando nosotros, hermanos, entramos en los procesos de Dios. Es decir, cuando Dios te anhela y
y Él ve que te estás apartando, entonces vienen los procesos. Ahí es donde entra, ¿verdad?, al nivel de la rama del proceso. Te empiezan a pasar cosas, el novio te corta, sientes que te mueres, tus hijos se empiezan a portar mal, empiezas a tener problemas en el trabajo, y Dios no te mete en esos procesos porque te odia, no, al contrario, es porque te ama, es porque Él sabe que esa manera de procesarte te va a acercar más a Él. Porque cuando una madre ve que un hijo no se porta bien, ¿qué es lo primero que hace? Ir a buscar la presencia de Dios, a derramarse delante de Dios. Cuando a un hijo lo abandona el padre y crece y se encuentra con el Señor, lo primero que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Cualquier proceso que pases, Dios no te aleja, Él te está acercando más a Él para que seas propiedad privada de Él. Nada más. Entonces, es la única manera de conocerlo mejor. Jesús dijo que todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a pasar? El Padre lo va a limpiar. ¿Para qué lo va a limpiar? Para que lleve más fruto. El año pasado tenía un arbolito de chile, chilpepe o chilpepe. Allá había un chilpepe nosotros. En el invierno se murió el árbol. Se murió completamente. Y llegó el hermano allá, hermano Ramón. El pastor, este árbol lo voy a cortar para que florezca. Pues córtelo, hermano, a ver. Y ya a ver qué bonito está el árbol ahí. Ya está tirando nuevos frutos. Entonces, a veces Dios nos va a cortar todo lo que nos sirve. Lo que no fue una ramita la que se le cortó al arbolito, lo cortó todo. Solo le dejó un pedacito así. Y a veces, hermano, con una cosita que Dios te quita, estamos que nos morimos. Ay, yo no sé por qué no me quiere. Entonces, Dios quiere que llevemos buenos frutos. Pero para poder llevar esos frutos, tenemos que conocer las dos dimensiones en las que nosotros vivimos. Las dimensiones del ser. Entonces, hemos aprendido nosotros, usted y yo vivimos en dos dimensiones. ¿Quiénes? Los que ya conocemos a Cristo. El que no tiene a Cristo en su corazón, no puede decir que vive en dos dimensiones. Vive en la dimensión natural. Pero el que ya tuvo un encuentro con Cristo, el que ya fue lavado con la sangre de Cristo, conoce la dimensión espiritual y la dimensión natural. Por eso dice Pablo, el hombre natural no puede percibir ni discernir, o sea, no puede ver lo que pasa en el espíritu. Un hombre natural o una persona natural, cuando ve que estás haciendo algo en el espíritu, te llama loco. Ve que estás orando, estás danzando, estás haciendo lo que sea, y te quedan viendo de pie a cabeza. La gente está colgada. ¿Dónde me vine a meter yo? Entonces, fíjense, el Señor nos ha dado a conocer un poquitito de lo espiritual. Por eso es que nosotros podemos darnos cuenta que debemos no solamente, debemos no solamente vivir en lo espiritual, sino que nos damos cuenta que tenemos que permanecer en el mundo natural. O sea, hermano, nosotros permanecemos en el mundo natural, y no solo eso, aparte de permanecer en el mundo natural, tenemos que tolerar. Oiga bien lo que le voy a decir. Tolerar no es aguantar, no, es aguantar en amor. No sé si me explico, ¿eh? Tenemos que tolerar a aquella gente que no entiende lo espiritual tuyo, porque ellos no tienen el discernimiento. Entonces,
mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que tú crees. Es más, ni los mismos cristianos van a estar de acuerdo cuando el Señor te revele algo en lo que tú creas y en lo que tú veas de diferente manera. Porque la cuestión es que cuando hemos sido formados en un pensamiento no espiritual sino religioso, cuando algo del espíritu se nos revela, hermano, la gente te llama hereje, la gente te llama loco, la gente te llama que ya estás fuera de orden. Pero no es eso, es que lo espiritual solo se le va a revelar a quien tiene una intimidad con Dios. Si usted y yo no tenemos intimidad con Dios, hermano, vamos a leer la Biblia así. El problema es que va a correr el riesgo de que cualquiera que te venga con una idea, te vas a quedar con una idea. Por eso es que hay gente que ahora cree una cosa, mañana terminan creyendo otra porque vieron a alguien en YouTube diciendo algo. Oh, es cierto lo que él dice. No tenemos una identidad propia. Por eso debemos, hermano, pedirle al Señor. Jesús dijo en Juan 15:18, oiga, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, Jesús está diciendo, no se preocupe, ustedes están aquí pero no pertenecen aquí. Ustedes están aquí pero no son de ellos. Y ojo, que quienes querían matar a Jesús eran los mismos fariseos, los lectores de la ley, los lectores de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús viene, Jesús les habla las mismas palabras, pero Jesús les viene a revelar un significado diferente. Habéis oído, pero yo les digo. Aprendieron de esta manera, pero yo les enseño de esta. Ustedes oyeron, odien a sus enemigos, pero yo les digo que cualquiera que odie a su hermano, qué tremendo, Habéis oído que si alguien es agarrado de adulterio por 2 o 3 testigos, les digo que tiene que morir. Yo les digo, no. El que le quiere dar carta de divorcio a su mujer, a no ser por adulterio, él la está haciendo pecar. Entonces Jesús viene a hablar, a darnos una revelación de la misma palabra, pero no como ellos la entendían. Y por eso ellos se hicieron enemigos de él. Entonces cuando nosotros empezamos a entrar a la dimensión del Espíritu de Dios, hermano, le vamos a caer mal a la gente. Le vamos a caer mal a la gente. ¿Y sabe cuál es el problema de la religión? Que la religión, a la religión le encanta la manipulación. Le encanta que manipulen. Y la gente que se cría en la religión, le encanta que lo manipulen también. Por eso, hermano, Jesús dice que todo el que permanece en mí, ese es el que lleva fruto. Pero permanecer en Cristo, ¿qué es permanecer en Cristo? No es solo venir a la iglesia, no es solo decir que soy cristiano, no es solo venir, pasar al altar y pegar 2 lloradas, eso es bueno. Permanecer en Cristo es vivir para Él. Si estás dentro de la iglesia o estás afuera de la iglesia, si estás en tu casa o andas en tu trabajo, tú reflejas a Cristo con tu accionar, con tu hablar, con tu caminar, con tu proceder, con tu mirada. Reflejas a Cristo. Entonces, cuando damos frutos,
es no fallarle a Dios por miedo. Y otra cosa es no fallarle porque lo amamos. Entonces, ¿cómo puedo comprender lo espiritual? ¿Cómo lo puedo comprender? Teniendo una relación con el Señor. Y no solo por llamarnos cristianos que lo espiritual se nos va a revelar, no. Lo espiritual se te va a revelar. Entre más busques a Dios, más se te revela lo espiritual. Entre menos lo busques, menos se te revela. ¿Se acuerda de Nicodemo? Nicodemo era un hombre estudioso. Leía la palabra, leía la Torá. Era un hombre que tenía un alto rango entre los fariseos. Y cuando le pregunta a Jesús, Jesús le dice: sencillo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué fue lo primero que se le vino a la mente a Nicodemo? ¿Puede querer usted volverse a meter al útero de la mamá? Por eso Jesús lo regañó. ¿Eres tú, fariseo, eres tú un entendido de la Escritura y no sabes esto? Por eso es que, hermano, cuando usted y yo no nos damos a la tarea de escudriñar las Escrituras, de leerlas, de devorarlas, de escudriñarlas, de estudiarlas, hermano, vamos a vivir de fantasías. Vamos a vivir de lo que le oímos a otra persona. Usted tiene que tener sus propias experiencias con Dios. Usted tiene que equivocarse muchas veces. Usted tiene que a veces hasta fallar. No le digo que vaya a fallar, pero hermano, es parte del proceso. Venir a Cristo no significa que vas a estar libre de problemas. Venir a Cristo no significa que todo te va a salir bien, no. Venir a Cristo más bien significa que vas a tener más problemas de los que has tenido en toda tu vida. Porque vas a tener más enemigos, vas a tener más gente que ya no te habla. Esto es así. Jesús enseñó, oiga esto, que todo creyente que ha sido llamado a llevar fruto es para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra. Juan 15:8 dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, quiere decir que nuestros frutos son señales evidentes de que estamos glorificando al Padre Celestial. Sin embargo, hay momentos en los que una persona, escuchen esto, hay momentos en los que una persona puede llegar, hermano, a tener un estancamiento espiritual, puede llegar a tener falta de crecimiento o ausencia de un fruto visible. ¿Por qué? Pastor, si yo he sido procesado, mire, he pasado muchas cosas y el fruto no se me ve aún. ¿No será que todos esos problemas, todos esos procesos que hemos pasado, hermano, los hemos querido pasar para sentirnos bien nosotros y para que la gente nos vea bien? Recuerden que hay una gran diferencia. Saúl le dijo a Samuel: por lo menos salí conmigo para que digan que soy el rey todavía. A él no le importaba lo que Dios creía de él. Y a veces, muchas veces, así andamos nosotros, de apariencias, como la higuera, hojas bonitas, y cuando el hijo viene a buscar fruto no hay.
Por eso Jesús dijo que ella era corta, ella está no dando fruto. Y el problema, hermano, es que muchas veces no está en la superficie, sino en la raíz nuestra. A veces el problema no está en si estoy haciendo bien las cosas o no, sino el problema está en cómo está la intimidad mía con Dios. Porque servir, todos podemos servir. O sea, todos tenemos dones. Yo les estoy hablando de los dones, ¿se acuerdan? Todos podemos operar en los dones, pero no todos podemos reflejar el carácter, el fruto. Yo puedo estar predicando aquí y usted me ve, ay, qué bonito predica el pastor. A veces predico bonito para usted. Pero si yo estoy mal delante de Dios, hermano, usted no va a tener problemas, lo voy a tener yo. Por eso yo nunca voy a poder ver mi vida florecer, los negocios florecer. ¿Sí me entiende? Entonces usted puede hacer mucho por apariencia, pero si la raíz no está fundamentada en Cristo Jesús, hermano, todo lo que usted haga va a ser en vano. Usted puede venir guapo, bonita a la iglesia, hermano, servir bien, bonito, pero al llegar a su casa todo es un infierno, todo es un problema. Llega a su trabajo, todo es un problema. Porque el problema no es lo superficial, el problema es la raíz. Cuando la raíz está mal, queremos darle a Dios para impresionarlo, no por agradecimiento. Voy a darte, Señor, esta me va a dar $1,000, porque quiero que me des 10,000 el otro mes. Ya no te dio nada, Señor. No lo das por agradecimiento. Y si ganaste 100,000 y luego le das 10,000, va a decir el Señor, me estás dando lo que a mí me pertenece. No sé si me explico. Y a veces ni eso le damos. Solo para que nos miren que metemos la mano. Mire, cuando yo iba a la iglesia con mi abuela, a la católica, había viejitas, hermanos, que estaban sentadas y metían las manos así cerradas hasta el fondo, no me echaban nada. Porque uno de niño, hermano, siempre anda viniendo ahí, no le digan así. ¿Para qué? ¿De qué sirve que la gente te vea que estás haciendo algo si en lo profundo, en lo interno, hermano, Dios sabe que no estamos bien? Entonces, hay cosas que tenemos que aprender en el Señor para que podamos ser fructíferos. ¿Qué causas nos impiden una vida fructífera? ¿Y cómo tener permanencia en Cristo? Número uno, el dar fruto depende de la permanencia en Cristo. El dar fruto depende de la permanencia en Cristo. Jesús nos enseña a nosotros que separados de Él nada podemos hacer. Nada. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces la permanencia es muy importante. La comunión con Cristo, hermano, es la fuente de todo el fruto espiritual. Por eso debemos evaluar cómo está mi relación con Dios. La permanencia no es solamente venir a la iglesia, es estar pegados a Él. Pablo dijo, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nada te puede dañar, nada te puede hacer cambiar de opinión, nada te puede mover donde estás, porque la permanencia la tienes en Cristo Jesús. Pase lo que pase, hermano, vivas lo que vivas, tu fruto va a ser visible. Tu fruto lo van a ver no solo en la tierra, sino
cuando no tienen muchos likes en las redes. Pasan haciendo cuanto video se les antoja. Porque lo que quieren es ganar la popularidad de la gente. Yo no digo que es mala las redes, no. Las redes son buenas para expandir el evangelio. Pero que no te preocupe que lo que la gente diga. Que no te preocupes si te dan o no te dan like. Hermano, hay veces que no vas a ver ni un like, pero hay mucha gente que te va a ver qué es lo que hablas, qué es lo que pones, qué es lo que dices. Una vez yo estaba en una tienda y estaba pagando, y a veces uno cuando anda así, hermano, uno no anda riendo con nadie, ¿va? Yo estaba así todo serio porque ya tenía como 20 minutos de estar esperando. Sí. Yo miraba que un tipo pasó, se dio la vuelta y me volteaba a ver. Y yo lo veía, ¿qué le pasará? Y se me acerca: pastor, Dios le bendiga. Yo lo veo en las redes a usted. Y ahí, hermano, como que un balde de agua me cae. Porque casi le pregunto: ¿qué te debo algo? Yo no tengo muchos likes en la red, yo no tengo, pero la gente ve qué fruto está dando. Por eso, hermano, la permanencia en Cristo es indispensable. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y para que den fruto, ustedes tienen que estar en mí, permanecer en mí. Tenemos que evaluar cómo estamos dedicando nuestra relación con Jesús. Número 2, la falta de fruto nos revela un distanciamiento espiritual. Todo el que no está dando fruto es porque está distanciado de Dios. Una vez le pregunté a alguien: hermano, ¿cómo está? Y a días no lo veo en la iglesia. Dios sabe cómo estoy, me contestó. Pero es que cuando estamos distanciados, el fruto no se revela, hermano. El distanciamiento revela, hermano, la falta de fruto. Cuando una rama deja de permanecer en la vid, pierde capacidad de producir fruto. Cuando tú te alejas del Señor, el enfriamiento va a llegar a tu vida. Cuando tú dejas de orar, cuando dejas de leer la Biblia, cuando dejas de congregar, cuando dejas de ayunar, cuando dejas de buscar la presencia, tarde que temprano te vas a enfriar. Por eso el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo, por las pasiones juveniles, le dijo: huye de toda pasión, huye. Porque Pablo no le dijo: bueno, Timoteo, yo ya te entrené bien, ya te enseñé la Biblia, vos sos un hombre súper espiritual, así que no importa quién te salga en el camino, parártele enfrente y decirle: aquí no vas a llegar. No, huye. Pero a veces nosotros nos creemos súper mega contra requete espirituales, ¿verdad? Voy a ir donde están aquellos que están tomando allá. Voy a hablarles de Cristo. Y si usted ha sido borracho, ¿para qué va a ir solo ahí, hermano? Nada. Huye. Hermano, mire que me quedé aquí, venga a traerme, por favor. No. Huye. Ahorita le mando un Uber, hermana, no se preocupe, dígale. Pero le voy a decir a mi esposa primero que le voy a pagar el Uber. Huye. No, ¿qué va a hacer si yo soy cristiano? Yo soy un hombre de Dios, además es la hermana, hombre. Si te estás distanciando de Dios, hermano, no hagamos nada indebido. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y
y cavaron cisternas para sí. Es decir, cuando tú dejas a Dios por cualquier cosa, lo que vas a conseguir es algo que no va a llenar tu corazón. Número 3. El pecado oculto afecta la productividad espiritual. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el 14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Quiere decir que el pecado no confesado crea obstáculos en nuestra relación con Dios. Por eso Dios enfatiza la santidad, porque la santidad es esencial. Él dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. No, pero la gente le da santo solo Dios. No, usted tiene que ser santo también. Yo tengo que aprender a ser santo. Usted tiene que aprender a ser santa. Yo siempre decía: ¿por qué solo las mamás mexicanas son santas? Porque cuando yo, antes que era niño, yo veía las películas. Por mi santa madrecita, digo: ¿por qué en las Honduras no hay santa madre? Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. La santidad, mi hermano, la santidad te va a apartar del mal. La santidad es un repelente contra los deseos del mundo. Debemos permitir que Dios examine siempre nuestro corazón para que Dios pueda intervenir en nosotros. Si usted no le da entrada al Espíritu Santo, si usted no deja que el Espíritu Santo, hermano, entre y revele todo lo que hay en usted, no vamos a avanzar. El salmista David le decía al Señor: Señor, entra en mí y ve si hay maldad en mí. Aunque él sabía que había maldad, pero él le decía al Señor que entrara. Entonces, ¿cómo entrar a esa dimensión del reino? ¿Cómo poder entrar para poder ver esos frutos? Cuando Dios nos escoge como sus hijos, no solamente nos llama para ser libres, sino para que nosotros podamos tener una relación íntima con Él, pero además para que tengamos una conexión continua, oiga, con lo eterno y con Él. Dios no solo te llama para ser libre, Dios te llama para que tengas una conexión íntima con Él y con el reino, con lo eterno. Por eso Jesús decía: hermano, los fariseos buscan estas cosas, pero ustedes busquen primero el reino y lo demás se les va a añadir. Porque cuando usted busca primero las añadiduras, el reino se le va a alejar. Yo no le digo que no trabaje, no le digo que no haga las cosas que tiene que hacer en la tierra, no, hágala, pero busque primeramente el reino. Porque lo eterno es para siempre. Debemos entender algo, hermano, que la eternidad del reino está en nosotros. Para que usted y yo demos frutos, tenemos que entender: número 1, somos seres espirituales. Número 2, vivimos en dos dimensiones. Y número 3, tenemos que entender que usted y yo tenemos eternidad. ¿Sí? Aunque no lo crea, tenemos eternidad. Eso de que digan por ahí: no, si cuando se muere uno se acaba todo, mentiras del diablo. Hebreos 9 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, pero después viene un juicio. Un juicio donde se va a determinar si la eternidad la vas a pasar con Dios o sin Él. Y mire lo que dice Eclesiastés capítulo 3 verso 11. Le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado.
Él sembró la eternidad en el corazón humano. Oiga esto. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Y por qué será que a veces no podemos entender todo el alcance de Dios, hermano? ¿Por qué será que a veces no podemos entender cuando lo espiritual de Dios es mejor que lo natural de la tierra? Porque no hemos llegado a tener una intimidad con Él. Porque no hemos llegado a tener un encuentro personal, una relación apasionada con nuestro Creador. Entonces, para entrar a la dimensión del reino y que nuestro fruto sea visible, lo que debemos hacer primero es reconocer que nuestra humanidad es limitada, pero que en el reino no hay límite. Dios es ilimitado. Dios es ilimitado. Colosenses capítulo 3 verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Miren, le voy a poner un ejemplo rápido para cerrar. Usted y yo a veces no entendemos las cosas porque no tenemos una relación con Dios. Usted ha oído a los científicos cómo miden el tiempo en el espacio en años luz. Y a veces sale la noticia ahí que una estrella explotó a 500 años luz o a 5 millones de años luz. Y ya la vieron, ¿sí? Pero ¿saben cuál es el detalle? Que cuando ellos dicen 500 años luz, es que hace 500 años esa estrella explotó, pero hasta ahorita la acaban de ver. Porque el espacio es ilimitado. Entonces, para que nosotros podamos entender a Dios, tenemos que tener una cercanía con Él. Por eso los fariseos no entendieron a Dios, la gente no entendió a Jesucristo. Los únicos que entendían a Jesús fueron sus discípulos hasta después que Él se fue para el cielo. Por eso es que después de que Él ya no está, ellos morían y no les importaba. Porque se dieron cuenta que lo terrenal es pasajero. Se dieron cuenta que la vida aquí terminaba, pero venía una eternidad gloriosa con Él. Por eso es que a nosotros nos cuesta, hermano, meternos con Dios. Nos cuesta porque, es que el trabajo, si no trabajo horas extra, el jefe me corre. Si no voy el domingo, después me corre. No tengo ropa limpia, tengo que lavar, y si no lavo, no trabajo. O sea, las bendiciones que Dios nos da son tan grandes que lo dejamos a un lado. ¿Sabe cómo somos nosotros, hermano? Le voy a poner el ejemplo más claro. Hay gente que anhela hijos. Y cuando Dios se los da, para poder trabajar los mandan con babysitter. ¿Y para qué quería niño entonces? ¿Cuánta gente vino a este país con niños y solo entraron y los mandaron de regreso? Silencio, ¿ah? Porque no entendemos haciendo espiritual. Le pedimos a Dios por una bendición, y cuando la bendición te llega, esa bendición te aparta de Él. Y Dios es tan misericordioso, hermano, que todavía te espera. Todavía espera aquel que oraba, aquel que clamaba por la bendición. Pero no esperemos que algo más suceda para acercarnos a Dios. Nuestro fruto glorifica
glorifica a Dios. Escuche esto y anótelo si quiere. Nuestro fruto glorifica a Dios, pero nuestra relación con el Señor nos hace habitar en su presencia permanentemente. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La permanencia en Cristo te hace permanecer en la gloria de Dios. Póngase de pie.